¿Qué tal? Bueno, pues vamos a dar ahora sí la primera clase con contenido propiamente. Déjenme entonces compartirles pantalla. Es una clase bastante histórica, bastante ligerita. Es una clase histórica de cómo hemos ido entendiendo nuestra galaxia poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen la presentación. Y bueno, básicamente, bueno, vamos a platicar, como les digo, de cómo es que hemos ido elucidando qué es nuestra galaxia y si lo que vemos de nuestra galaxia está, o lo que vemos en el universo más bien está todo dentro de nuestra galaxia o son otros objetos diferentes, ¿no? Bueno, yo soy Javier Ballesteros Paredes, como ya saben, trabajo en Noeliria, mi correo electrónico ahí está, la oficina es la 207. Bueno, esta es una introducción histórica y bueno, ¿qué es la Vía Láctea? ¿No? La Vía Láctea, pues es, como les comenté la clase pasada, es esta gran estela de luz que se ve blancuzca, digamos, se ve, si ustedes tienen oportunidad de salir de la ciudad, de las ciudades grandes, se ve en cualquier época del año, siempre y cuando no esté nublado, por supuesto, se puede ver una banda que cruza el cielo, ¿no? No la cruza de norte a sur o de este a oeste, tiene una cierta inclinación. Y bueno, a esta banda los griegos le llamaron galaxia. Y le llamaron galaxia un poco en base a la mitología griega, ¿no? Galaxia significa lo mismo que Vía Láctea, es camino de leche o camino lechoso. Y bueno, digamos, la mitología griega que después heredaron, digamos, o adaptaron los romanos, lo que nos dice es que la Vía Láctea, pues era fue producida, digamos, porque era en griego o Juno en romano, era la esposa, era una de las esposas de Zeus. Zeus tuvo muchas esposas, Zeus o Júpiter en la mitología romana, y esta era la diosa del matrimonio, de la fertilidad, de la familia y de la maternidad. Bueno, esta diosa, bueno, tuvo hijos con Zeus, y sin embargo, Zeus, pues, tuvo, digamos, amoríos o tuvo encuentros con otras diosas, semidiosas, humanas, etcétera, y tuvo hijos por doquier, ¿no? Y entonces uno de estos hijos, que no era de Hera, pero sí de Zeus, eh, se llamó Hércules, es Hércules precisamente, en griego es Heracles, y bueno, en realidad él era hijo de Júpiter y Alcmena, creo que en griego también es Alcmena, en ambas mitologías. Y bueno, hay diferentes historias de qué fue lo que pasó exactamente, depende del autor que uno lea, pero básicamente la idea es que le acercan, digamos, a Hércules, es llevado con Juno o con Hera, con esta diosa, es llevado para que lo amamante. Y entonces en el proceso de amamantar, este Hércules le muerde un poco más fuerte y entonces Hera sale corriendo y va derramando leche en el camino, ¿no? Entonces se supone que esa es la Vía Láctea según la mitología romana. Bueno, en realidad, una de las primeras personas que tenemos registro que habló propiamente de la Vía Láctea y que habló de manera más o menos acertada fue Demócrito. Demócrito fue una especie como de Humboldt de la antigüedad, un Humboldt de los griegos, es decir, una persona que tenía recursos, que viajó mucho, que conoció mucho y que estudió muchas partes de la naturaleza, muchas cosas de la naturaleza. Parece que además tenía buen humor y entonces siempre es dibujado con sonrisa, ¿no? Bueno, Demócrito, lo que tiene, digamos, una de las cosas que hizo, dentro de las muchas cosas que hizo, pues como que fundó un poco la ciencia moderna en base a observar y a describir lo que observaba, ¿no? Y tratar de que se comprobara. De las cosas que él dijo, pues es que fundó, digamos, la teoría atómica. Es decir, él proponía, digamos, que las cosas pues se podían ir dividiendo e ir dividiendo en cosas más pequeñitas y llegaba un momento en el que ya llegamos a una partícula fundamental que ya no se podía dividir y eso era el átomo.
De hecho, átomo significa indivisible. La palabra átomo en griego significa indivisible. Por supuesto que hoy ya sabemos que lo podemos dividir, pero en principio, digamos, esto es como que la teoría atómica la funda Demócrito, y él propone que hay un mínimo, una cosa indivisible, ¿no? Algo les iba a decir de esto de indivisible. Ya no sí, que bueno, que en griego de hecho es chistoso, porque persona se dice átomo. Y se dice átomo porque nosotros somos indivisibles. Es decir, si me cortan un pedazo de mi cuerpo, pues me muero y entonces ya no soy yo, ¿no? Por supuesto que hay pedazos que se pueden cortar con cuidado y con cirugía y no pasa nada, ¿no? Pero en principio la idea de los griegos es, bueno, te cortan por la mitad, te cortan la cabeza, bueno, no sobrevives, ¿no? Entonces somos indivisibles. Bueno, permítanme tantito. Bueno, disculpen, tuve una pequeña interrupción. Bueno, entonces sigamos aquí con la presentación. ¿Dónde estoy? Entonces, seguimos. Bueno, dentro de las cosas que dijo Demócrito fue que la Vía Láctea era un conglomerado de estrellas, ¿no? Es la primera persona que se tiene registro que habla de que la Vía Láctea debe ser un conglomerado de estrellas. Esto no es trivial porque no es que se vean las estrellas de manera individual. Esto lo descubrió en realidad Galileo Galilei. Cuando le llegan a sus manos el telescopio, lo dirige él hacia diferentes objetos, por supuesto hacia la Luna, y descubre que tiene cráteres, lo enfoca hacia el Sol y descubre que hay manchas solares, pero también enfoca su telescopio hacia diferentes partes de la Vía Láctea y descubre que lo que se ve como una estela blanca en realidad es un conglomerado de muchísimas estrellas que el ojo no alcanza a percibir de manera individual. Perdón, es para el otro lado. Galileo publicó sus resultados en el Sidereus Nuncios, que significa el mensajero de los cielos. Y bueno, este documento, digamos, es parte también de algo importante en términos de ciencia, porque es de las primeras veces que se plasma y se registra por escrito el descubrimiento. Y esta es una parte importante de la ciencia porque es lo que nos permite, pues, comunicarnos y que puedan trascender los descubrimientos científicos, que puedan trascender y que pueda haber otra gente que lo lea, que lo evalúe, que lo considere, etcétera, ¿no? Por supuesto que, bueno, pues sabemos que Galileo se ganó ciertas enemistades, ¿no? Porque, con la Iglesia en particular, porque él encontró que la Luna tenía estructura, tenía cráteres, tenía montañas, valles, etcétera. Y bueno, esto a la Iglesia le chocó porque se supone que lo que era perteneciente al cielo pues era perfecto y entonces no tendría por qué tener irregularidades. Bueno, Galileo sabemos que dentro de las cosas que hizo fue que observó Júpiter y notó que había 4 puntitos o 4 estrellitas que como que siempre estaban alrededor en diferentes posiciones de Júpiter. Entonces él lo interpreta como que en realidad pues debe ser que Júpiter tiene sus propias lunas, es otro planeta que tiene sus propias lunas. Entonces esto es un cambio revolucionario en la manera de pensar, en términos de qué es nuestra galaxia, de qué somos nosotros, dónde estamos nosotros, ¿no? Acuérdense que en aquella época pues se pensaba que la Tierra era el centro del universo y todos los objetos le daban vueltas alrededor de la Tierra. El hecho de que haya lunas que le dan vueltas alrededor de Júpiter significa que no todo le da vueltas a la Tierra, ¿no? Que hay otras cosas que dan vueltas alrededor de otros objetos. Bueno, dentro de las cosas que vio Júpiter, por supuesto, pues fueron las Pléyades. Las Pléyades son un cúmulo estelar, que está aquí arribita, que está, digamos, que se identifica fácilmente en el cielo. Y para poderlo identificar fácilmente en el cielo, quizá esta sea una mejor fotografía. Yo creo que todos ustedes lo han notado, se han dado cuenta de este cumulito.
aparece precisamente en el cielo de invierno, así que ahorita lo podrían ver seguramente. Y también se ve más o menos prominente la constelación de Tauro, que forma, digamos, hay 3 estrellitas que forman como una V o como un triángulo, digamos, este, y más o menos isósceles, es decir, estos dos lados como que son muy parecidos y este es ligeramente diferente. Bueno, por ahí cerca están las Pleiades, es parte de la misma constelación, ¿no? Entonces Galileo la observó y se dio cuenta que en realidad las Pleiades tenían todavía muchas más estrellas y las dibujó, ¿no? Las puso tratando de respetar más o menos la posición. También, como les comenté hace rato, Galileo enfocó hacia la Vía Láctea y aquí de este lado tenemos la Vía Láctea precisamente con un montón de estrellitas en lo que pues simplemente que a simple vista no se ven, ¿no? Pero cuando enfocas con el telescopio pues quizá algunas de las estrellas más luminosas se ven, pero las estrellas chiquitas no, ¿no? Las estrellas menos luminosas no. Bueno, ya con la llegada del telescopio, pues se fue mejorando, pues, se le fue poniendo graduación para saber en qué posición observábamos los objetos. Y entonces hubo diferentes personajes que observaron el cielo. Uno de ellos fue Charles Messier. Este hizo contribuciones importantes. Sin embargo, una cosa chistosa es que Charles Messier a él lo que le interesaba eran los cometas. Es cierto, los cometas son espectaculares, son objetos bellísimos, son objetos raros porque aparecen, están un tiempo en el cielo y luego desaparecen, empiezan muy débiles y luego se ponen más brillantes y luego vuelven a ponerse débiles. Entonces son objetos muy irregulares, son objetos que no es que estén todas las noches ahí, ¿no? Y estos eran los objetos que le interesaban a Charles Messier. Todos los demás nebulosas eran cosas que le estorbaban, ¿no? Él lo que quería era ver cometas. Y entonces para ver cometas pues tenía que saber distinguir entre lo que es un cometa y lo que es una nebulosa. Por supuesto, estos cometas tan brillantes que le estoy poniendo aquí, pues son cometas muy espectaculares, que tienen una gran cola, etcétera, y claramente son cometas. Pero le interesaban también los cometas lejanos, que no desarrollan colas tan grandes o que la cola que desarrollan pues no la alcanzamos a observar aquí también. Entonces ahí se puede confundir un cometa con una nebulosa. Y entonces lo que hizo Messier fue hacer el catálogo, lo que se llama el catálogo Messier. Fueron algo así como 100 objetos, 100 y cacho de objetos, de diferentes nebulosas. No es que sea un solo tipo de nebulosa, hay diferentes tipos. Por ejemplo, aquí la primera pues es una explosión de supernova, la que está arriba a la izquierda, es la nebulosa del Cangrejo, M1, y es lo que quedó de una explosión de supernova. Hay otras que son como pelotitas blancas, que son cúmulos globulares, y luego hay otro tipo de nebulosas, como nebulosas espirales. Si se fijan en el cuarto renglón, aquí en este es una galaxia espiral, es Andrómeda, ni más ni menos. Abajito también hay otra galaxia espiral, hay muchas galaxias espirales, ¿no? Pero finalmente eran nebulosas espirales, no se sabía que eran otras galaxias, eran nebulosas espirales. Aparte de las nebulosas espirales, bueno, pues están objetos como las Pléyades, en efecto, que también es un objeto nebuloso y que no hay que confundirlo con cometas, por supuesto, o nebulosas de gallonizado, en fin, diferentes tipos, nebulosas planetarias por acá. Entonces, bueno, Charles Messier lo que hizo fue catalogar este conjunto de objetos para que la gente no los confundiera y pudiera dedicarse a estudiar meramente cometas, ¿no? Y finalmente lo que hoy día recordamos de Charles Messier principalmente es esto, el catálogo Messier. El catálogo Messier son objetos que están en el hemisferio norte, se ven muy bien desde el hemisferio norte porque Messier era francés, y están pues, distribuidos, digamos, se ven durante toda la temporada, todo el año, ¿no? Hay unos que se ven mejor en unas épocas, otros en otras. Curiosamente, en marzo uno puede ver todos los objetos a lo largo de una noche. Empieza uno viendo los que se están por meter en el horizonte del poniente y termina uno viendo los que apenas están saliendo en la mañana siguiente del otro lado, ¿no? Se pueden ver, y esto es más o menos en febrero, marzo, abril, creo que todavía se puede hacer este ejercicio, y entonces eso se le llama el maratón Messier. Bueno, en este catálogo Messier, Messier catalogó, como les digo, diferentes espirales, diferentes nebulosas. Una de ellas eran las nebulosas espirales. Aquí tenemos un dibujo de esta nebulosa, precisamente hecho por Messier. Luego una foto ya un poco más reciente, una foto del siglo pasado, por supuesto. Y
también, por supuesto, una foto mucho más reciente ya tomada con el telescopio espacial, con muchos frames, digamos, esta fue tomada a lo largo de muchas observaciones y después se fueron juntando y pegando las diferentes fotos, ¿no? Otro de los objetos que tenía este catálogo eran nebulosas planetarias, ¿no? Aquí hay estas son lo que queda, digamos, de una estrella de baja masa que se vuelve vieja y entonces empieza a enviar sus capas hacia el exterior. Aquí la estrella está en el mero centro, es una estrella muy caliente, una enana blanca, una estrella como el Sol que se agota su combustible y se comprime al tamaño de la Tierra, se vuelve una enana blanca. Y esto es un objeto muy, muy caliente que tiene fotones muy, muy energéticos y es capaz, esos fotones son capaces de iluminar y de ionizar el gas de alrededor y entonces se producen estas estructuras espectaculares. Muchas son esféricas, pero algunas tienen algunas asimetrías, ¿no? Y son objetos realmente muy bonitos. Están también los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son objetos, como ya lo platicábamos, muy esféricos. Son conglomerados que tienen los más chiquitos 10.000 estrellas, los más grandes 1.000.000 de estrellas por ahí. Aquí hay otro cúmulo globular. Y bueno, pues son también objetos que se ven difusos y que podrían confundirse con cometas, pero pues son objetos finalmente que uno tiene que también determinar si pertenecen a nuestra galaxia, si son objetos extragalácticos, dónde están, ¿no? Un poco lo que queremos es entender qué es nuestra galaxia y qué cosas hay en ella, ¿no? Como comentábamos, pues las nebulosas de reflexión, estas de nuevo son las Pléyades. Ya las habíamos comentado, ya las habíamos visto, también habíamos visto esta otra nebulosa, que es la nebulosa Cabeza de Caballo, que en realidad es un conjunto de varias nebulosas diferentes. Hay nubes oscuras, hay gas ionizado, que es toda la parte roja, y hay también nebulosas de reflexión por acá, ¿no? Entonces es un conjunto de diferentes objetos dentro de una misma nube, ¿no? En realidad este es un complejo molecular muy grande y apenas esta es la punta y en realidad la nube se extiende, esta es la punta, digamos, y se extiende hacia abajo. Y finalmente por acá hay otro pedazo de nube que se extiende hacia el otro lado, de manera tal que es todo el complejo de Orión, ¿no? Como comentábamos, pues estaban, de entre los objetos que se habían visto, pues estaban las nebulosas espirales. Y una cosa interesante con las nebulosas espirales es pues que Immanuel Kant, que en realidad no era astrónomo, que en realidad no observó con telescopios, simplemente era un filósofo y alguien muy brillante, se le ocurrió pensar, bueno, ¿y si las nebulosas espirales son como sistemas solares pero gigantescos? Es decir, ¿qué tal que nuestra Vía Láctea en realidad es una nebulosa espiral? Las nebulosas espirales son objetos que vemos nosotros lejos. Immanuel Kant ya había incluso propuesto que, no siendo físico, siendo nada más filósofo, él propuso que el Sol quizás se ha formado a partir del colapso de una nube que tenía cierto nivel de rotación y entonces que a la hora de irse colapsando se iba generando pues una estructura aplanada de donde se formarían los planetas y en la parte central la estrella. Esto lo propone Immanuel Kant y él dice incluso, bueno, quizá también la Vía Láctea es eso, ¿no? O las galaxias, las nebulosas espirales quizá también son eso, son nada más que en una escala mucho, mucho más grande, ¿no? Y entonces estas serían como islas del universo. Es decir, nosotros estamos en una isla del universo, luego hay gran espacio vacío y hay otras islas del universo. Entonces, aquí empieza, digamos, con Kant, empezamos como a ver qué será nuestra galaxia, lo que nosotros vemos, todo está aquí cerquita o razonablemente cerquita, o hay cosas que están realmente muy aparte y nosotros vemos incluso otros objetos parecidos al nuestro, ¿no? Entonces, Immanuel Kant propone que quizá las nebulosas espirales son islas en el universo. Herschel, más o menos en las mismas fechas, él sí observó, era un astrónomo que tuvo recursos, que construyó un gran telescopio, muy, muy, muy bonito, muy impactante, y con este telescopio pues se puso a tratar de entender la estructura de la Vía Láctea. Como les comenté la clase pasada, las estrellas pues no necesariamente tienen el mismo brillo,
Ya platicaremos también un poco más de eso, pero ya lo deben haber visto ustedes en su clase de estrellas. Pero Herschel no sabía si tenía el mismo brillo, ¿no? Entonces Herschel lo que hizo es decir, bueno, pues imaginemos que la estrella más débil pues está más lejos y la más brillante está más cerca. Y a partir de eso trató de inferir ciertas distancias. Por supuesto que no tenía mucha idea de las escalas, ¿no? Y lo que él, digamos, el esquema que él hace es uno así. Y entonces dice, bueno, más o menos como que yo veo que el universo pues está achatado. Tenemos una dirección más pequeñita y una dirección más larga. Él sentía que alcanzaba a ver estrellas mucho más débiles en cierta dirección que en la otra, y que había lugares donde no veía muchas estrellas débiles, como por ejemplo esta parte de aquí, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? Que yo no veo estrellas más débiles ahí y que me quedo en cierto brillo. Todo esto es subjetivo porque Herschel no tenía fotografía, entonces era lo que le decía su ojo, ¿no? Pero bueno, pues una cosa interesante es que él encuentra que el espesor, pues más o menos es que la longitud larga es 5 veces más grande que la longitud corta. Entonces estábamos como que en una especie de estructura achatada con un cociente de 1 a 5. Y claro, él lo medía todo pues, sin saber, ¿no? Y lo que dice es, bueno, y nosotros estamos más o menos en el centro de esta estructura. Claro, en realidad si uno ve a simple vista o con un telescopio, pero sin grandes instrumentos, uno encuentra pues, que hay una distribución muy homogénea de estrellas alrededor de nosotros y que nosotros estamos más o menos en el centro de esto, ¿no? Bueno, más o menos en esas fechas, un poquitín más adelante, aparece Fraunhofer, este es un científico, un físico alemán, que hacía estudios diferentes. Él hacía espectroscopía. Él lo que hacía era pues tratar de ver qué pasaba con la luz, si la descomponías en un prisma y si además esa luz la hacías pasar por un gas, y entonces se dio cuenta que cuando la hacías pasar por un gas, el gas absorbía ciertas frecuencias. Entonces ya se sabía del arco iris, ya se sabía que la luz se podía descomponer, pero resulta que cuando tú la pasas por por cierto gas, y dependiendo del gas, del tipo de gas que sea, de qué elementos sean, pues uno obtiene diferentes bandas oscuras. Y entonces es como una especie de huella dactilar. Él se dio cuenta que si lo que tenías era hidrógeno, tenías ciertas bandas, y tenías mercurio, tenías otras bandas, dependiendo del gas que pusieras tú entre la fuente luminosa y el observador, tú podías tener diferentes bandas oscuras. Y entonces esto te permitía entender, o no entender, sino más bien eh, determinar qué tipo de elementos estás observando, ¿no? Bueno, tenemos este desarrollo tecnológico por un lado, por otro lado hay otro desarrollo tecnológico importante que es la fotografía, y se empieza a desarrollar la fotografía. Del lado izquierdo ustedes tienen la primera fotografía tomada en la historia de la humanidad. En el lado derecho ya tienen una fotografía un poquito más cuidada. Y entonces estos dos logros lo que permiten es empezar a tomar fotografías y medir brillos, por un lado, pero también empezar a medir otras propiedades, como qué elementos hay, qué pasa con estas líneas, ¿no? Ahí nos dimos cuenta posteriormente que dependiendo de la velocidad de las estrellas, estas líneas podrían estar desplazadas o no. Pero bueno, lo importante es que hay dos desarrollos tecnológicos que nos permiten cuantificar más las observaciones astronómicas y dejar un poco de lado la parte subjetiva. Bueno, para esas fechas, bueno, más adelante, de hecho, un poco, Kapteyn pues hace uso de la fotografía y empieza a medir con mejor precisión la distribución de estrellas alrededor del Sol. Y él de nuevo encuentra una estructura achatada con un cociente 1 a 5, en efecto, pero una mejor distribución, digamos, una distribución más homogénea, y además mejor cuantificada, porque no es que él dijera, bueno, pues está a tal distancia, sino que según mi ojo, sino que realmente podía tener una mejor determinación de las distancias, ¿no? No era perfecta, pero podía hacerlo. Entonces, en el modelo de Kapteyn tenemos algo parecido al modelo de
Herschel, tenemos el centro de una estructura bastante homogénea, eso sí, alargada, con un cociente más o menos de 1 a 5 precisamente, y el Sol pues no está tan lejos de esta zona. Él determinó que esta estructura debería tener algo así como 17 kiloparsecs contra 3 kiloparsecs. Y entonces este era un modelo del universo que se daba, que digamos estaba presente alrededor de 1920. Shapley, por su parte, también ya hacía uso de la tecnología, de la fotografía, y entonces él estudiaba los cúmulos globulares, estas estructuras esféricas, ¿no? Eso era lo que le interesaba, y de repente se da cuenta, pues, que los cúmulos globulares no están en una distribución como esta, ¿no? Para nada, están en una distribución más bien como esta. Es decir, si aquí tengo yo al Sol, los cúmulos globulares no están distribuidos de manera homogénea alrededor del Sol, sino que se aglomeran más bien hacia uno de los lados. Y entonces, claramente el Sol no está en el centro de eso. Y las distancias que él infiere son realmente muy diferentes. Él dice, bueno, pues de la distancia entre nosotros y el centro, digamos, geométrico de todas estas pelotitas, pues son algo así como 17 kiloparsecs. Pero nomás de nosotros al centro geométrico, en realidad hay cúmulos globulares mucho más allá. Ajá, entonces, claro, esto era una galaxia mucho más grande, ¿no? Mucho más grande que la que proponía Kapteyn, y además mucho más grande, mucho más grande, digamos, nosotros estamos lejos de estar en el centro de esta distribución de cúmulos globulares. Entonces había que entender qué es lo que pasaba, ¿no? Los cúmulos globulares no es que sean tantos, son muy poquitos, son, digamos, unos 100, 150 cúmulos globulares en nuestra galaxia, mientras que Kapteyn hacía un análisis de miles de estrellas. Entonces era muy diferente el análisis. Digamos, para comparar ambos universos o ambas galaxias, pues tenemos aquí esta distribución. Los puntitos blancos son los cúmulos globulares de Shapley, y la parte negrita es el universo de Herschel, que en cierta medida se parece al universo de Kapteyn, ¿no? Entonces, bueno, hace 100 años, en 1920, tenemos dos tamaños muy diferentes del universo y dos visiones muy diferentes del universo, ¿no? Entonces, la comunidad se empezó a dividir, los astrónomos se empezaron a dividir, ¿no? Estaba por un lado los que eran en favor, digamos, de Kapteyn y de Kant, pero además aquí había confusiones, ¿eh? Ojo, es bien interesante esto, ¿no? Por un lado estaban los que apoyaban a Kapteyn, que decían la Vía Láctea tiene un tamaño relativamente pequeño, pero además, como la gente no se imaginaba las dimensiones del universo, decían, bueno, además, el que sea pequeño ayuda a que las espirales que vemos nosotros sean otras islas del universo. Entonces, pensaban que iba junto con pegado, ¿no? El hecho de que sea pequeño nos ayuda a que haya otras galaxias, porque pues, no nos imaginamos galaxias mucho, mucho más lejanas, ¿no? Por otro lado estaban los chapleyistas, digamos, por llamarles de una manera, donde la Vía Láctea pues era una estructura muy grande, mucho más grande de lo que sabemos que es, 100 kiloparsecs de tamaño, y entonces aquí hay una extrapolación demasiado fuerte y decían, el universo es la Vía Láctea. Todo lo que está dentro de la Vía Láctea, todo lo que vemos más bien, está dentro de la Vía Láctea. Entonces, las otras nebulosas espirales son parte de nuestra galaxia, ¿no? No hay nada más allá. Entonces, fíjense, es chistoso porque en realidad Shapley estaba, digamos, nos sacaba del centro de la galaxia, nos ponía quizá una estancia un poco más grande, digamos, al doble de lo que realmente es, lo cual está razonablemente bien. Lo que no está bien de Shapley es que, o de los Shapleyanos, es que consideren que esto es todo el universo. Por otro lado están los kapteyanos, que a la vez pues querían, como les gustaba la idea de Kant, y entonces decían, no, 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 la galaxia es mucho más pequeña. No, eso estaba mal. Y tampoco es que el centro esté, que la Tierra esté en el centro, digo, el Sol estuviera en el centro o muy cerca del centro de esta galaxia. Eso también está mal. Lo que sí estaba bien es que en realidad nuestra galaxia no es todo el universo y hay otras galaxias, otras nebulosas espirales que son otros pedazos, digamos, de universo independientes, ¿no? Son otras islas del universo, tan equivalentes como a la Vía Láctea. Bueno, entonces estamos hablando de 1920
y muy probablemente la mayoría de los bisabuelos de ustedes ya habían nacido en estas fechas. Para 1920 entonces se dio un gran debate. Este fue un debate que hubo en un congreso. El congreso parece, bueno, que tuvo sus cosas así interesantes y tal. Se defendieron los dos puntos de vista, las razones. Hay razones equivocadas en ambos lados. Hay razones bien planteadas en ambos lados. Lo cierto es que, bueno, lo que vale la pena en realidad son los proceedings que quedaron después, ¿no? Hubo unos escritos y esta parte es muy interesante, ¿no? Y finalmente esta dicotomía entre si las otras galaxias o las otras nebulosas espirales son otras galaxias o son otros universos, islas del universo, o no, se resuelve de una manera muy diferente. Resulta que para esas fechas se sabía que existían unas estrellas variables que se llaman cefeidas, y estas estrellas variables cefeidas tienen un tiempo de variación de acuerdo a su luminosidad. Pero entonces, el que haya una correlación entre cuánto tardan, cuál es el periodo de las estrellas y qué luminosidad tienen, esto nos permite establecer luminosidades absolutas y entonces determinar distancias. Déjenme ponerlo de otra manera. En estas estrellas, en general, en todas las estrellas variables les pasa esto, pero las cefeidas se dejan calibrar muy bien. Resulta que las estrellas cefeidas pues, son estrellas que pulsan, y las que pulsan más lentamente, es decir, que entre una parte que está, digamos, muy brillante y una parte muy poco brillante, ¿no? En este pulso de brillo, digamos, en esta variación de brillo, las que tienen periodos muy largos, resulta que son las más luminosas, y las que tienen periodos cortitos son menos luminosas. ¿Ok? Entonces el calibrar esta relación nos permite determinar distancias. Y entonces hubo gente que se dedicó a calibrarla, llegó Hubble y dijo, bueno, pues vamos a usar la calibración, se puso a buscar estrellas cefeidas en Andrómeda, encontró por ahí una estrella cefeida, y entonces, imagínense, encontrar estrellas cefeidas en esta placa fotográfica. Hoy día tenemos esto de aquí, pero Hubble estudió en esto. Claro, quizá ustedes dicen, ¿cómo le habrá hecho para determinar que este puntito de aquí es una estrella cefeida o que es una estrella variable? Bueno, es que tomas muchas imágenes y en algunos momentos está y en otros momentos no está. Y a partir de ver cómo va variando el brillo, puedes determinar que es una estrella variable, y además, como esto es una placa fotográfica, tú puedes medir cuál es el brillo de esa estrella, hacer una cuantificación. Bueno, entonces aquí tenemos una foto hoy día de una estrella variable cefeida en Andrómeda. Si no me equivoco, esta es la que usó Hubble precisamente. Y entonces determinó Hubble que en realidad Andrómeda era una galaxia que estaba mucho, mucho más lejos que lo que habíamos pensado antes, ¿no? Y entonces, bueno, este hecho, bueno, pues lo que hizo fue que situó a Andrómeda a 300 kiloparsecs. Y entonces con eso dijeron, bueno, pues aunque la galaxia de Shapley sea de 100 kiloparsecs, una galaxia a 300 kiloparsecs claramente es otro objeto. No es un objeto que nos pertenezca, ¿no? Ya es un objeto que está fuera de la Vía Láctea. Algo que hay que notar, bueno, es que en realidad esta calibración de periodo luminosidad estaba mal hecha, y las distancias inferidas también estaban mal. En realidad, Andrómeda no está a 300 kiloparsecs, está casi a 1000 kiloparsecs, o sea, casi a 1 megaparsec. Es decir, está cuando menos unas 3 veces o casi 3 veces más lejos. Entonces, bueno, realmente el universo era más grande de lo que la gente se imaginaba, y sí, en efecto, las nebulosas espirales son otras galaxias, no son galaxias que pertenezcan a nuestra, o no son objetos de nuestra galaxia. A diferencia de todas las demás nebulosas, las nebulosas espirales no pertenecen a nuestra galaxia. Tampoco otro tipo de nebulosas que eran nebulosas elípticas, que son precisamente también galaxias. Ya platicaremos de eso mañana. No mañana, sino en la siguiente clase, perdón. Bueno, entonces, bueno, en resumen, digamos, como que ambos grupos tenían razón, ¿no? Por un lado, las nebulosas espirales son islas del universo, como lo había dicho Kant, como lo sugería Kapteyn,
Sin embargo, los tamaños de Kapteyn no estaban bien, estaban, digamos, mejor estimados los tamaños de Shapley. La galaxia era más grande o es más grande de lo que pensaba Kapteyn, y por supuesto el sistema solar no estaba cerca del centro de esta galaxia, ¿no? De la galaxia. Bueno, ya para terminar esta clase, tenemos aquí lo que es el grupo local. El grupo local de galaxias es, digamos, un diagrama esquemático de más o menos cómo están nuestras galaxias configuradas. Entonces, tenemos nosotros, por un lado, nuestra galaxia, la Vía Láctea, la cual además tiene muchas galaxias pequeñitas satélites. Dos de ellas son las nubes de Magallanes. Estas dos nubes tienen gas y polvo y no las estamos devorando, las estamos desgarrando. Tenemos otras galaxias como Sagitario, que también ya la veremos, la estamos desgarrando, la estamos incorporando, y todas estas galaxias, digamos, orbitan alrededor de la Vía Láctea. Esta es, digamos, como que la parte, digamos, la Vía Láctea y sus satélites. Pero dentro de este grupo no estamos solos, estamos a una distancia razonablemente cercana de Andrómeda, y Andrómeda tiene más galaxias, tiene otro conjunto de galaxias satélite alrededor, tiene cúmulos globulares igual que nosotros, y además no tan lejos está la galaxia del Triángulo, que es otra galaxia espiral, pero más chiquita. De estas tres galaxias, Andrómeda es la más grande, luego la Vía Láctea y finalmente la galaxia del Triángulo. Bueno, adicionalmente hay otros objetitos, digamos, como más aislados, que medio quiere, esta por ejemplo medio quiere ser una galaxia espiral, pero está muy, muy difusita. En fin, hay otros objetitos más aislados, pero digamos, básicamente son estas dos grandes galaxias espirales y una tercera galaxia espiral ahí cerca, ¿no? Bueno, ya iremos platicando un poco de estas galaxias, de cómo son otras galaxias, de cómo ha ido evolucionando el universo, etcétera. Eso ya lo iremos platicando más adelante. De cómo se formó nuestra galaxia, va a ser una de las últimas clases. Y todo esto son temas que resultan así como muy interesantes, y más interesantes a la luz de toda la información que nos ha estado dando Gaia, el satélite Gaia, con posiciones y velocidades de las estrellas en nuestra galaxia y en cierta medida también en las nubes de Magallanes. Bueno, por lo pronto se acaba la clase. Este es el material que tenemos para esta primera clase. Y bueno, pues acuérdense de anotar sus dudas y llegar entonces a la clase presencial con las dudas anotadas y con preguntas. Mientras más pregunten ustedes, mejor. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en clase. Chao.